Continuamos con más martes de salud, 6:40 de la tarde. Estamos conversando con la doctora Felimar Mendoza, médico internista del cuerpo físico y del alma. Estábamos hablando por qué se hace llamar médico del alma y comentaba en el corte anterior que lo que reflejan las emociones es eso que está llamando la atención del cuerpo, la patología que estás presentando, esa sintomatología de el dolor de cabeza, el dolor en el cuerpo, me duele la barriga, o sea, es algo interno, alguna preocupación emocional que hace que tengas esos síntomas. Uno de nuestros oyentes pasó un mensajito y es bastante interesante. Doctora, buenas tardes. ¿Por qué siempre que pensamos en los problemas sentimos como si nunca se nos quitara el dolor de cabeza? Eso a mí me parece una pregunta muy sabia, una pregunta pero muy oportuna. Sí, correcto. Es interesante saberlo. Es interesante. Precisamente los síntomas te anuncian que hay algo, ¿ok? Que hay algo que debes revisar. Lo que pasa es que para nosotros, nuestra costumbre es más fácil tomarnos algo y continuar. Tomarnos algo para que se nos alivie el dolor y seguimos avanzando. Pero el cuerpo no te enfermas porque tienes mala suerte. O sea, el cuerpo lo que está es llamando tu atención y precisamente el dolor de cabeza está ampliamente relacionado. O sea, la pregunta que le haría, ¿en qué estás pensando tanto? Claro. ¿Qué te preocupa? O sea, ¿por qué te sientes así primordialmente? Porque cada vez que tú te enfocas en el problema, nunca vas a solucionar el problema y lo que estás es dando vuelta en un círculo. Si te enfocas más bien en la solución, ¿ok? Por supuesto, acompañado de muchas cosas, porque es que no es que solamente son las emociones reprimidas. Claro. Es que una cosa conlleva a la otra, eso, porque entonces enlaza. La emoción que tienes atrapada te genera más estrés, más el ambiente, bien sea laboral, familiar, el entorno. Disculpen. Te genera más estrés y todo eso va conllevando a que al final del día el cuerpo es el que lo resiente. Claro, y manifiesta lo que está pasando. Y manifiesta, exactamente. Ese dolor de cabeza. Nosotros, hay algo pendiente, hay algo pendiente allí, hay algo pendiente. Exactamente, si nosotros tomamos la actitud de que, bueno, ¿por qué me duele esto? Me siento. A mí me gusta mucho la terapia de escribir, ¿ok? Porque a veces uno se da cuenta de muchas cosas de las cuales no eres consciente, porque el problema aquí es que si tú estás consciente que tienes una tristeza, bueno, tú puedes trabajarla, pero el problema aquí es que no estás consciente de esa emoción que sientes. O sea, tú sabes que tienes una rabia, pero no sabes por qué te sientes así, no sabes de dónde viene. A veces son cosas que ya pasaron hace una semana, hace un mes, hace un año y tú todavía tienes como quien dice la espina allí y no te has terminado como quien dice de limpiar ese canal. Y por supuesto llega el momento en que el cuerpo te lo manifiesta, claro. Correcto. Entonces eso es incierto. Puede ser momentos de alguna preocupación que está presentando esa persona, X, situación económica, de repente no quiero que venga fulanito, no sé, algo que le preocupa, pero puede estar también enlazado con algún sentimiento que desconoce esa persona que lo tiene por dentro. Correcto, está a nivel subconsciente. Claro. Y está allí el malestar, pero no sabes de dónde proviene. Entonces muchas veces hay que irse como que, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? A veces la persona puede identificar la situación estresante o dolorosa entre los últimos 6 meses al último año. A veces no es algo tan reciente, sino son momentos cíclicos que viene pasando la persona. O sea, cada 7 años ocurre una situación en su vida, como quien dice, el mismo escenario, pero con otros protagonistas, para que te des cuenta de esa herida que hay que ir, como quien dice, a sanar, incluso en la infancia. ¡Wow! Y eso es parte de la evaluación que usted hace en las consultas, sí, correcto, doctora. Correcto. Además de escuchar el síntoma que el paciente refiere, según la medicina tradicional china, que es una poderosa herramienta que he podido ir adquiriendo, nos habla de 5 emociones principales. Nos habla de que las molestias o los malestares a nivel de riñón, a nivel de vejiga, generalmente son sentimientos de miedo. Claro, no es que es un miedo que voy a cruzar la calle y eso me da miedo, no, son miedos que se hacen patológicos. Y lo vamos a desarrollar en la próxima parte, eso está interesante, así que no te pierdas la próxima parte, ya volvemos. Médico internista del cuerpo físico y del alma. Conversamos en el corte anterior
algo bastante interesante y es acerca de la medicina china, doctora, de esa medicina, la tradicional. Medicina tradicional china. Sí, Mencionaba correcto. algo acerca del miedo de la vejiga, cuando tienen patologías de entre vejiga, riñones, que era lo que nos conversaba, es cuando es repetitivo, cuando... Exacto. Pacientes que han desarrollado o que desarrollan síntomas como dolor lumbar, Ajá, dolores de espalda con frecuencias, infecciones urinarias, enfermedades renales, cálculos, que también es muy frecuente. ok, Ok, generalmente están relacionados con un miedo que por supuesto es patológico, ¿no? Ya esto se vuelve un terror, un pánico. También correlacionamos lo que son problemas hepáticos, problemas de vesícula biliar con lo que es la rabia. Muchas veces ok. somos personas rabiosas y no, o sea, no lo sabemos hasta que llega algo que nos detona, pero ¿qué es lo que te da rabia? Es lo que hay que buscar, ¿ok? ¿Qué es Claro, lo que nos el origen, mantiene? el origen de Correcto, ¿qué eso. es lo que nos mantiene en ese sentimiento? También lo que son los problemas de hipertensión, los problemas cardíacos, los trastornos, incluso escucha esto, Oriana, trastornos del intestino delgado tipo estreñimiento o diarreas pueden estar relacionados con emociones como la alegría excesiva o la tristeza, que es lo que llamamos pertenecientes al corazón. O Ok, sea, muchas veces una persona que esté estreñida no está la patología directamente involucrada en el intestino, ¿ok? Sino en a nivel cardíaco o en esa emoción, en esa tristeza que el paciente guarda allí internamente, inconsciente. inconscientemente, correcto. Por supuesto, nada de esto suplementa lo que es la atención médica, Claro, ¿ok? claro. Pero siempre es importante como que buscar el origen, porque hay personas que pasan con estreñimiento toda su vida y no, es que yo soy estreñida, no, yo paso 3 y 4 días y 5 días, hasta 8 días me han dicho los pacientes que duran sin ir al baño. Eso no es normal, obviamente. Entonces hay que buscar allí no solamente a nivel intestinal, sino también qué es lo que le obsesiona a esta persona en sus pensamientos que se está reflejando a nivel intestinal. Wow. Es como que Eh, busca, o sea, la parte emocional. No, ahora mira, se enlaza con el cuerpo de una manera que entonces expresa lo que estás padeciendo Los síntomas. De y, acuerdo a los síntomas, vamos a ir a buscar el origen en esa emoción ok, y que lo identifica. en el caso de la consulta, doctora, entonces usted evalúa primero el origen de lo que está sucediendo emocionalmente en el paciente para entonces hacer la evaluación física. Se hace la historia, Ok, ¿ok? Y recuerda que hay muchos pacientes que van a la consulta solo para que le quites el dolor. No están interesados en trabajar en ellos porque claro. esto no es una píldora, lamentablemente es un proceso del cual tú eres la responsable. Porque si tú no aceptas esa emoción, ¿ok? Si tú El no primer paso. aceptas ese problema exactamente, que es una emoción reprimida, no lo vamos a poder trabajar. Claro. Anteriormente yo casi que lloraba con la gente para que comprendiera y luego comprendí, no, es que hay personas que no están preparadas para trabajar eso. O sea, quíteme el dolor, tome algo para el dolor y nos vemos en la próxima consulta. Ok, doctora, usted en el momento da la opción al paciente si quiere. Empiezo con preguntas, ¿ok? ¿Qué te Claro, preocupa? Más o menos, como ¿cómo dándole está la tu vuelta casa? al paciente, Exactamente, con claro. quién tú vives. Entonces ya por allí uno va como que Atando. tomando detallitos, Claro, claro. exacto, de cómo se expresa el paciente. Mira, yo vivo sola, mis hijos no están pendientes de mí, por ejemplo. Ok. Entonces ya ahí tú sabes que hay una tristeza, una depresión incluso, ¿ok? Que el paciente no lo ha identificado. Y por allí más o menos uno va enlazando los síntomas. Cuando ese paciente expresa esa emoción, en el caso los padres, que la mayoría, sus hijos están fuera del país, hay muchísimos abuelitos, mamás y hasta papás que están solos. Entonces, la patología que pueda presentar ese cuerpo es de ¿qué? Dolor de cabeza. Puede ser estreñimiento, pueden ser problemas cardíacos, ¿ok? Claro. Generalmente la tristeza cuando ya pasa a un punto de melancolía suele afectar lo que es la parte pulmonar y el intestino grueso. Entonces esos pacientes pueden hacer crisis de asma, pueden tener bronquitis a repetición, pueden tener lo que te hablaba del estreñimiento crónico y todo esto. Seguimos desarrollando más el tema, que está buenísimo. ¿Por qué la doctora Felimar Mendoza se hace llamar médico internista del cuerpo físico y del alma? Se ha desarrollado de una manera que a mí me ha sorprendido. Pero vamos con más, vámonos en este momento a música y ya volvemos. Profesionales, ajá.
María Victoria y su mamá, que Ana Gabriel, que están en sintonía, ya está bueno. Por acá sí nos escriben preguntándonos, buenas noches, Oriana, saludos. ¿Cómo está, doctora? Una pregunta, ¿cómo identificamos lo que nos está pasando en el cuerpo con las emociones? Es buena pregunta. Es una buena pregunta. O interesante porque a veces, o sea, obviamente hay que identificar, siempre es acudir al médico, ¿ok? Porque el médico es el que te va a poder decir o descartar que no esté sucediendo nada realmente en los órganos. Recuerda que llega un punto en donde la emoción enferma, ¿ok? Enferma el organismo. No es que tienes el síntoma y es algo que se te va a quitar cuando salga la emoción. Necesita ser atendido porque muchas veces hay patologías allí que ya hay que tratar como tal la patología. Y obviamente la emoción es el origen, pero hay que tratar la patología. Si es un proceso infeccioso, inflamatorio, hay que tratar la patología. Pero hay síntomas, ¿ok? Síntomas como, por ejemplo, caída del cabello, insomnio, ¿ok? Fatiga, de repente unas palpitaciones, un dolor de cabeza constante, que ya te van indicando que mira, hay un pensamiento que está allí constantemente, que te está generando a lo mejor un exceso de estrés, ¿ok? Siempre yo, o sea, interpreto como que todas las emociones van a ir a generar cortisol, porque al final te están causando un estrés inconsciente. Exacto. Y eso es lo que te va a enfermar, ¿ok? Entonces, no se puede como tal destituir la atención médica, pero sí, por lo menos a mí me gusta mucho porque a veces también presento síntomas. Si me descuido, me desconecto, no me da tiempo de hacer las cosas que habitualmente hago para, como quien dice, drenar o vaciar mis pensamientos, comienzan los síntomas también. Y yo uso mucho lo que es la terapia de la escritura, porque esa conexión en lo que es la mano con lo que estás pensando, vaciar todo lo que estás pensando, te ayuda mucho a hacerte consciente de que, mira, pero no sabía que me sentía así, no sabía que tenía este pensamiento, que pensaba esto de tal persona o de tal situación, y eso te ayuda como que a cambiarle la perspectiva. Que exactamente. A reflexionar. Me imagino que hay muchos oyentes que están pensando y evaluando todo lo que estamos conversando, doctora, y caen como en eso de pensar, pero si esta patología es muy repetitiva, si siempre me da dolor de cabeza, o si siempre tengo palpitaciones fuertes, o si siempre tengo estreñimiento, o si siempre tengo discapacidad para respirar, entonces algo allí es una alerta. Exacto, claro, el cuerpo te está avisando de que hay algún pensamiento o algún sentimiento que hay que prestarle atención. Claro, ahí es donde yo determino, pero algo sí está sucediendo porque es muy repetitivo, eso que está pasando. Exactamente. Siempre que haya algún síntoma, tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo nos está avisando algo. Bien sea que está sobrecargado, que a lo mejor, mira, nuestra costumbre es no prestar atención a nuestra salud mental. Pensamos que simplemente la mente es una máquina y no le damos higiene mental. Eso. No vaciamos, no liberamos esas preocupaciones, no liberamos, sino que más bien nos sobrecargamos de todo lo que piensan los demás, de cómo sienten los demás, y vamos creando, como quien dice, creencias, valga la redundancia. Sí. Aunado a las creencias que ya tenemos, ¿me entiendes? O reforzamos las que ya tenemos, que a veces son negativas y que también nos enferman, o vamos, como quien dice, intoxicándonos, que por allí en las redes sociales le dicen infoxicación, porque nos intoxicamos de tanta información negativa, de que está pasando esto, de que está pasando lo otro, y no nos dedicamos el tiempo que necesitamos realmente para nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Supongamos que esa persona está cargada de problemas en su casa. Supongamos se llama Pedro Pérez. Pedro Pérez tiene muchos problemas en su casa. Problemas familiares, los hijos, la familia, la cosa. Pedro Pérez se va al trabajo. Pedro Pérez entonces absorbe los problemas en el trabajo. Supongamos que en su trabajo Juana tuvo una actitud porque tiene problemas, porque como todo el mundo tiene problemas. Correcto. Solo que no todos tienen la inteligencia emocional para saber manejarlas. Absorbiste el comportamiento de Juana, te lo tomaste personal, te estresaste por el comportamiento de Juana. Correcto. Atendiste a X personas, drenaste, tal vez trataste mal a esa persona. O sea, mira cómo todo va enlazando. Absorbes los problemas en tu casa, absorbes los problemas en el trabajo que ni siquiera son tuyos, no sabes ni siquiera qué está ocurriendo con la señora Juana. Exacto. Te lo tomaste personal y mira cómo te vas cargando. Ahí es donde yo pregunto, ¿en qué momento descargas? Claro, y ahí es donde yo ¿Qué actividad
¿Cómo Ahí es lo donde yo te haces? digo, o sea, ahí no puedes cambiar el entorno. Así Quien tiene es. que cambiar Eres eres tú. tú. Es, Quien tiene que hacer exacto. el trabajo es Pedro Pérez. ¿Me Así es. entienden? Entender, mira, porque siempre yo tengo rabia, porque Claro, siempre me siento exactamente. así, porque constantemente yo respondo de forma agresiva a los demás, porque me siento atacado, porque, o sea, son tantas cosas o tantos puntos en donde muchas veces no tomamos en cuenta cómo nos sentimos. Y andamos por la calle así y pensamos, bueno, yo soy así, me muero así, no importa. Y todo el que venga y yo lo insulto y, ¿sabes? Y realmente eso lo que te estás enfermando el cuerpo, porque estás generando cortisol cada vez que tienes una reacción iracunda. Exacto, y los demás no están dispuestos tampoco para aguantar tu Por mal humor, así que supuesto. contrólate. Mira, pero Pedro, ¿qué pasa? Vamos a seguir con más música, ya volvemos. Escuchando a la doctora, excelente programa, totalmente cierto. La mente conlleva y maneja muchas cosas. Me pasó y me pasa. Me está afectando en la parte física la alimentación. Ok, lo que ha estado presentando la chica. Buenas tardes, Oriana. Muchas bendiciones para ti, para la doctora. Sufro de ansiedad, más que todo en los dulces. Eso me sucede cuando caigo en pensamientos tristes. ¿Qué me recomienda para controlar esta situación a pesar de que como dulces y que todo se me antoja? No subo de peso, me mantengo en 57 kilos y siempre me pregunto por qué no aumento de kilos si como mucho dulce. Wow. A lo mejor, Interesante. sí, sí, y le sucede cuando caen pensamientos tristes. A mí me ha sucedido y me da por comer chocolate. Claro. Y siento que esa ansiedad se refleja allí y como chocolate y se me Y alivia. se te Yo creo que alivia. eso es Sí, psicológico. eso es un alivio temporal. Eso es Un un alivio alivio temporal, buena temporal. respuesta. Bueno, lo ideal sería obviamente evaluarla por consulta porque hay que ver de dónde provienen esos pensamientos tristes. O sea, Claro, porque tú puedes tener una situación que en un momento determinado te cause tristeza, pero si constantemente está sucediendo eso, entonces pudiera estar en un punto ya de depresión incluso y que no se ha dado cuenta, ¿ok? Pero sí es importante recalcar que era el punto a otro seguir. foco que nos faltaba Ok, mencionar, los pacientes que sufren de ansiedad por los carbohidratos, ¿ok? Generalmente se afectan a largo plazo de diabetes mellitus porque eh, esos pensamientos llegan a ser tan obsesivos que consumen mucha glucosa a nivel del cerebro, ¿ok? Y obviamente el cerebro te pide que le des carbohidratos, tú no quieres comer vegetales, tú quieres es comer algo dulce porque es esa sensación, pero eso ya entra en pensamientos obsesivos. Entonces, por eso te digo, hay que ver en qué punto esa tristeza con esos pensamientos obsesivos ya no sean algo patológico que se le escapa de las manos. claro. Por eso es que están los profesionales de la salud mental, que pueden orientar, ¿ok? Y ayudar a este tipo de pacientes. Si ya tú identificaste eso, querido oyente, te invito a que te comuniques con nosotros o te comuniques con algún personal de salud para que trabajes eso de salud mental, para que trabajes ese punto, porque eso sí te puede llevar a una complicación o a una enfermedad de intolerancia a los carbohidratos, resistencia a la insulina, incluso Claro, diabetes mellitus. se le puede desarrollar en una enfermedad Ya dio el crónica. primer paso, que Sí, es identificar que algo está estos pasando. Ujú. pensamientos tristes. Entonces no te quedes allí y vamos a Busca trabajar en ayuda eso, exacto. profesional. Busca ayuda Te puedes profesional. comunicar con nosotros al 0412-414-0392 si quieres que te recomendemos a alguien específico, al doctor Jorge Ledesma, psicólogo clínico, y te puede ayudar con ese problema que estás presentando acerca de esa ansiedad. Mira que la ansiedad es salud mental. Eso Correcto. está relacionado a la salud mental. Mental. Y si usted que está escuchando y no sabe el teléfono para hacer alguna pregunta en este momento que estamos totalmente al aire, en vivo con la doctora Felimar Mendoza, lo puede hacer a través del 0412-414-0392, 0412-414-0392. Mencionabas, doctora, acerca de las personas que padecen de diabetes. Estas personas que padecen de diabetes, entonces, esa patología se le refleja en dolores. ¿En qué se le desarrolla? No, generalmente el paciente que convive con diabetes es un paciente que piensa demasiado, Ajá, que en las se emociones. obsesiona, ¿ok? Con esas preocupaciones. O sea, no es que, bueno, me siento preocupado, ya no, se obsesiona con esas preocupaciones hasta el punto de querer tomar el control de las cosas. Y eso es lo que hace que precisamente se desencadene Eh, la patología claro, de esa diabetes. patología. Sí, correcto.
Eso lo estábamos mencionando en el corte anterior y lo estamos desarrollando en este momento. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, ya lo saben, 0412-414-0392, 7:32 de la noche. Vamos con más música y ya volvemos. Cuerpo físico y del alma. Estamos desarrollando el tema de por qué se hace llamar médico del alma, ¿ok? Este programa ha estado de lujo, ustedes han tenido buena participación y qué bueno poder ser ese instrumento para que ustedes se sientan pues un poco mejor, orientados, con algunos tips. Pero en este momento la doctora Felimar nos va a hacer unas recomendaciones, a indicar unas recomendaciones que son muy buenas y que podemos tomar en cuenta para el momento de algún síntoma que presentemos con nuestro cuerpo, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta y por supuesto para que lo evalúen y se pongan pilas, señores. Vamos a ver qué recomendaciones tiene la doctora Felimar. Bueno, principalmente, Ori, agradecerte antes de cerrar el programa por este espacio que me permites llegar a tus oyentes para orientar, ¿ok? Que no solamente es el cuerpo físico que nos importa, sino también la parte emocional y emocional, porque todo eso va de la mano. También me gusta mucho mencionar que generalmente cuando estamos cursando con estas emociones, ¿ok? Porque Claro. nuestro cuerpo son emociones, somos Así es. un cuerpo emocional y hasta el más espiritual y el más elevado tiene que sentir emociones porque esa es nuestra función aquí en la tierra. Así es. Pero que trabajemos cada vez más en mejorar nuestra autoestima, ¿ok? Porque esto es un punto bastante relacionado con lo que es esa dejarme llevar por esa emoción. Si tengo una autoestima elevada, si cada día siembro pensamientos positivos hacia mi persona, pues estas emociones voy a poder manejarlas de mejor manera y por supuesto me van a afectar en menor medida. Así y sobre todo el estrés, la percepción que tengo hacia el estrés. Entonces, a mí me gusta mucho recomendarle a los pacientes practicar la autocompasión. ¿Por qué? Autocompasión es yo también saberme que soy un ser vulnerable, que me puedo equivocar, que no pasa nada si me equivoco, dejar de criticarme porque a veces nosotros también nos enfermamos por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia forma de darnos látigo y de decir que no sirvo, que no puedo, que no lo voy a lograr. Todo eso nos está enfermando y tenemos que como que tratar de salir de ese bucle y comenzar a hacer algo que realmente nos vaya a ayudar a cambiar la perspectiva. También fomentar la conexión social y emocional con otras personas. Si ya identificas que hay personas en tu entorno que tienen una actitud que a lo mejor hay alguna toxicidad allí, bueno, vamos a buscar ayuda, que hay en mí que a lo mejor no estoy aceptando que esa persona sea así y esa persona lo que está haciendo es reflejarme el comportamiento que hay en mí y que yo no me he dado cuenta de eso. También es importante hacer rutinas de ejercicio porque eso ayuda muchísimo al cuerpo físico a mejora por supuesto la salud mental también. Claro. Y ayuda o contribuye a que todo eso vaya en equilibrio, ¿okay? No, y drena, si fue un día de estrés, ahí lo descargaste. Si fue un día donde pensaste mucho, si pasaste algunos problemas, ahí pues desviaste los pensamientos y ahí te distrajiste, estuviste en constante movimiento, ahí no estabas pensando en nada. Entonces eso es algo que te ayuda muchísimo a drenar. Correcto, la escritura emocional, que para mí, bueno, es una herramienta valiosísima al que le gusta escribir, te ayuda a conectar los pensamientos con la mano y a darte cuenta de qué es lo que te está afectando, porque a veces no te das ni cuenta de cuál es el pensamiento obsesivo que te tiene con ese sentimiento y ese malestar. Claro. Y por supuesto la meditación, porque nos ayuda a calmar, ¿ok? No tiene que ser necesariamente una meditación todo en silencio, también hay personas que hacen meditaciones cuando pintan, se concentran en esa actividad, caminan en la playa a lo mejor, o realizan algo que les guste, escuchan una música relajante y todo eso te ayuda, como quien dice, a calmar la velocidad de los pensamientos. O sea, tenemos que bajarle 2 a la vida, porque igualito nos vamos a morir todos en algún momento. Así Entonces, la carrera no es con nadie, sino con nosotros mismos, superar a mi yo de ayer. Entonces no tengo por qué correr, no tengo por qué estar apurada, sino llevar la vida lo más calmada posible, porque igualito lo que va a tocar sucederá. Así es, lo quieras o lo intentes evitar,
las cosas van a suceder, los problemas siempre van a existir, van a estar, el estrés siempre va a estar, por cualquier cosa te vas a estresar. Mi recomendación particularmente es una ayuda espiritual. Que en lo que creas o en lo que pienses que sea espiritual, allí te puedes concentrar y créame que allí vas a drenar. En mi caso lo hago en la oración. Yo coloco alabanzas y adoraciones en mi casa cuando estoy extremadamente estresada y mire, puedo sentir la paz que necesito y duermo tranquila, y lo hago después de todos mis trabajos porque tengo varios. Bueno, y llego a mi casa estresada. Correcto. Y mi hija, mamá, claro, estoy todo el día sin ella. Claro. Y al llegar, obviamente me va a contar todo lo que pasó en el día. Entonces yo dejo que todo el mundo se duerma, papá, todo el mundo durmió, todo el mundo se acostó, se bañó, papá. Ok, estoy en paz, estoy en silencio. Coloco mi adoración, coloco mi alabanza. ¿Por qué? Porque uno lleva un día agitado, estresado. Claro, y así es en mi caso, muchos de los casos. El equilibrio es físico, mental y emocional. Y cuando Así hablamos de emocional, incluimos la parte espiritual. Claro. Porque hay una conexión allí entre la parte espiritual y la parte emocional. Por eso es que se enferma el alma. Por eso es que el cuerpo se manifiesta cuando el alma se enferma. Eso, médico internista del cuerpo físico y el alma. Ese era el punto donde yo quería llegar. Exactamente. Ese es el punto de partida, la emoción como hay espiritual. tanto choque a veces con la parte religiosa. No, eso no se menciona, claro. No, a veces uno no se lo menciona al paciente, pero a veces incluso hay creencias tan arraigadas que las personas se enferman producto de esas creencias religiosas que tienen. Santo. Sí, señor, porque caen en la euforia, en la obsesión con esa palabra o con ese punto religioso que dice que te va a castigar, que todo lo malo, y eso también puede enfermar a los pacientes. Claro, por supuesto. Eso es donde usted se sienta bien. Correcto. Y lo que a usted le genere tranquilidad, paz, allí es. Y usted lo puede drenar. Mira, habla con el espejo. A mí me funciona hablar sola. Claro. Lo confieso. Eso es una buena terapia. Me encanta hablar sola. Imagino que tengo ahí a alguien. Y tú sabes, no sé, claro, por supuesto, no sé qué. Ya estoy en presión. Eso es bueno. Y eso ayuda, porque si no hay nadie allí en ese momento con el que tú quieres desahogarte, hazlo solo. Nadie se va a dar cuenta, nadie va a decir que estás loca, que estás loco. Felimar, muchísimas gracias, doctora. Excelente entrevista, de lujo.